Ok. Entonces, lo que vamos a ver es una pequeña aplicación acerca de las ecuaciones diferenciales como método de solución de un sistema RC, de un sistema de resistencia capacitor. En este caso, cuando se instala un marcapasos en un corazón, pues se tiene una fuente de voltaje, que es básicamente una pila, se tiene un capacitor, que es un componente que almacena la carga, y se va a tener una resistencia, en este caso va a ser el corazón, ¿sí? En nuestro circuito se tiene también un interruptor, que este interruptor puede estar abierto o puede estar cerrado. Si el interruptor está abierto, entonces quiere decir que no está circulando corriente alrededor del circuito, pero cuando el interruptor se cierra, pues entonces empieza a circular corriente en el circuito, ¿sí? Para poderlo resolver, entonces tenemos que aplicar pues un balanceo aquí en el circuito, es decir, si el circuito está en equilibrio, pues la corriente que circula por la resistencia más la corriente que circula por el capacitor debe de ser igual. O más bien, debe de ser igual a cero. Esto quiere decir que la corriente final, pues al final es la corriente inicial y la corriente final al final es la misma, ¿sí? Aplicando las leyes de Kirchhoff, entonces vamos a reescribir cada una de estas expresiones, la corriente que pasa por la resistencia, como el voltaje, que es nuestra variable V, menos el voltaje de la fuente, es decir, la capacidad de la pila que tengo, entre el valor de la resistencia. La corriente que circula por el capacitor va a ser el valor del capacitor por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Y esto pues es igual a 0. ¿Sí? Reescribiendo esta expresión, muchachos, nada más separando los términos, de esta razón, pues nos quedaría V sobre R menos Vs sobre R más C por dV de t. Y escribiendo esto en forma de ecuación diferencial, tendríamos esto de aquí. Recuerden ustedes que la C, la R y Bs son constantes. Este es el valor del capacitor, que sería un valor conocido, el valor de la resistencia, que también es un valor conocido, y Bs, que es el voltaje de la fuente. O sea, básicamente es pues la pila que tienes, ¿no? Entonces, díganme ustedes, ¿qué tipo de ecuación diferencial tenemos? Recuerden que aquí la variable es la V. ¿Sí? Entonces, ¿qué ecuación diferencial tenemos? Lineal. Es una ecuación diferencial lineal, así es. Entonces, pues la podemos resolver precisamente como una ecuación diferencial lineal. ¿Sale? Para poderla resolver, muchachos, necesitamos conocer una condición inicial. ¿A qué se refiere con una condición inicial? Pues es básicamente el valor inicial de la corriente cuando el interruptor abierto. Entonces, antes de yo cerrar el interruptor en el circuito, es decir, aquí, con el interruptor abierto, ¿sí? Se dice que es T menor que 0. En realidad no hay tiempos negativos. A lo que nos referimos aquí es que es en el momento antes de que yo baje el circuito y empiece a circular la corriente, ¿sí? Entonces, en este caso, en el momento exacto en el que el interruptor se baja, pues es cuando T es igual a 0. Y entonces eso es lo que nos daría a nosotros una condición inicial, ¿sí? Para este circuito en particular, pues vamos a considerar una condición inicial, es decir, en el momento exacto en el que el interruptor se baja, entonces vamos a tener un voltaje inicial. Este voltaje inicial, muchachos, pues corresponde con el valor precisamente de la fuente, ¿no? O sea, es algún valor dado. ¿Okay? Entonces, pues vamos a resolverlo. ¿Qué es lo primero que hacemos para resolver una ecuación diferencial lineal?
Ahora no voy a resolver, díganme ustedes. Ya tenemos la ecuación, perdón, y tenemos la condición inicial. Sabemos que C, R y Vs son constantes. Y sabemos que V minúscula pues es una variable, de hecho es la variable dependiente. Entonces, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer para resolver una ecuación diferencial lineal? ¿Despejar la variable? No. Calcular nuestro factor de integración. ¿Sí es eso, sí? Eso Antes sí de es de la lineal. calcular, sí, eso es de la lineal, pero antes de calcular el factor de integración, se tiene que hacer algo, porque la ecuación así como está, ¿sí? Es la forma general, y nosotros necesitamos la forma estándar de la ecuación. ¿Cómo se plantea la forma estándar de la ecuación? No sería despejando la derivada, pues sí, la derivada. O sea, Así, pasando la constante C, así es. dividiéndolo entre los otros dos. Básicamente. Entonces, lo que se tiene que hacer primero que nada es escribir la ecuación diferencial en forma estándar, ¿sí? Y esto implica que la derivada o el término diferencial pues tenga un coeficiente de 1. Entonces, para lograr eso, hay que multiplicar toda la ecuación por 1 sobre c. Tendríamos entonces dv en dt más v sobre cr más, igual, perdón, Vs sobre Rc. ¿Sí? Entonces ahora sí ya está en forma estándar. Y así como decía Alexis, pues ya podemos calcular el factor de integración. Vamos a tomarlo positivo, ¿sí? Entonces, el factor de integración aquí, muchachos, ¿cómo quedaría? Nosotros sabemos que el factor es c a la integral de p, en este caso t, de t. ¿Quién es p de t? ¿El voltaje inicial? No. No. PDT, muchachos, era una función que nosotros sacábamos o identificábamos de la forma estándar de la ecuación. ¿Sí? Entonces, en esta forma estándar, ¿quién es PDT? Sería 1 sobre CR. Así es. Es todo aquello que esté multiplicando a la variable lineal. En este caso, la variable lineal pues es V, entonces todo lo que multiplique a V es el PDT, que es 1 sobre CR. Acuérdense que CR son constantes, ¿sí? Entonces 1 sobre RC o CR va a ser una constante. Quiere decir entonces que el factor de integración pues va a ser E a la integral de 1 sobre RC o CR de T. Vamos a tener entonces E a la T sobre RC. ¿Por qué aquí no es logaritmo así como lo teníamos anteriormente? Pues porque aquí no tenemos ninguna variable, ¿sí? O sea, no aparece la t en ningún lado. Lo único que tenemos son las constantes r y c, que salen fuera de la integral, y entonces la integral de dt, pues es t. ¿Sí? Entonces, este va a ser mi factor de integración. Luego, ¿qué hacía con él? Ya que lo tenía. Se multiplica por la forma estándar. Así es. Vamos a multiplicar cada término de la ecuación en forma estándar por el factor de integración. Entonces tendríamos espere.
Esperen, porque se trabó que se Déjenme volver a entrar. Ok, ya. Entonces, así como dijeron los Navarrete, tendríamos que multiplicar el factor de integración por cada uno de los términos en la forma estándar. Tendríamos entonces e a la integral de t, perdón, e elevado a la t sobre rc por dv de t más el factor de integración si no fuera bien, se me para control. Factor de integración por v sobre rc es igual a, pues este mismo factor de integración por vs sobre rc. Entonces vamos a tener esta parte de aquí. Luego, ¿qué se hacía? Ya que multiplicamos todo. Integramos. No, así como está, todavía no se puede integrar. Tenemos que simplificar la ecuación. Más específicamente, tenemos que simplificar el lado izquierdo. Entonces, mi pizarroncito está muriendo. Igual no me han dicho. Entonces, ¿qué se tiene que hacer?
Del lado izquierdo, la derivada de b sobre dt multiplicamos e a la t sobre cr más b sobre rc, ya igualado a lo que quedó. La derivada de e a b la sobre a la t multiplicando e a la t sobre cr más b sobre rc. no, 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 no. No. Recuerden, a ver, creo que ya voy a empezar. Recuerden que este lado, muchachos, se reduce siempre a la derivada de un producto. Es la derivada de el factor de integración por la variable, que en este caso es v. Y el lado derecho, pues queda igual. ¿Ok? Entonces, ya que simplificamos de esta manera, ahora sí podemos integrar. Y al integral del lado izquierdo, pues lo único que va a suceder es que vamos a tener la integral de una derivada, entonces me va a quedar nada más e a la t sobre rc por v, ¿sí? Y del lado derecho sí tenemos que realizar la integral. Recuerden que esto es una constante, por lo tanto puede salir fuera de la integral. Y ya nada más tendríamos que integrar exponencial, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría la integral del lado derecho? O sea, es la función más sencilla de integrar. ¿Cómo se integra ya la t? Queda igual, ¿no? Queda igual, pero como aquí la t se está multiplicando por un 1 sobre rc, pues hay que completar el diferencial. Entonces, básicamente, si me falta un 1 sobre rc, pues lo saco multiplicando. Entonces, aquí es t sobre, o sea, t sobre rc, ¿sí? Que es lo mismo que tener t por 1 sobre rc. Entonces, a mí me falta esto de aquí, o sea, no lo tengo como parte de la integral, por lo tanto voy a completar, pero pues si esto está dividiendo, pues va a salir multiplicando, entonces sale como rc, ¿sí? Por e a la t sobre rc más t sobre rc más, le voy a poner k a la constante para no confundirlo con la c del capacitor. ¿Sí? Luego entonces, pues estos dos se eliminan y me queda que e a la t sobre rc por v es igual a ds por e a la t sobre rc más k. Y luego, ¿cuál es mi variable Despejamos dependiente? el y Despejamos v. igual Y ahora v. sí. Entonces, v va a ser, pues, bs e a la t sobre rc más k entre e a la t sobre rc. ¿Sí? Entonces, en este término, con este se va, y para este término, pues lo podemos subir con el exponente negativo. Entonces, v me quedaría como vs más k por e a la menos t sobre rc. ¿Cómo se llama esta solución? Esta es mi solución, ¿qué? General. General. Así es. Entonces, esta es la solución general. Pero
acuérdense ustedes, me voy a regresar aquí poquito, acuérdense ustedes que nosotros teníamos una condición inicial. O sea, nosotros sí conocemos el valor inicial del voltaje. ¿Sí? Por lo tanto, podemos encontrar una solución particular. Si nosotros sabemos que en el momento en el que el interruptor se cierra, el voltaje en el circuito es igual a V0, pues entonces podemos aplicar esta condición. Y tendríamos que V de 0 va a ser Vs más K por E a la menos 0 sobre Rc es igual a V0. E a la 0, pues vale 1, ¿sí? Y entonces esto va a ser Vs más K es igual a V0. Quiere decir entonces, muchachos, que el valor de K es igual a V0 menos Vs. Esto es, el valor de la constante K va a ser el voltaje inicial. O sea, cuando se cierra el interruptor, el voltaje que va a haber en el circuito menos el voltaje de la fuente, o sea, el voltaje de la pila, ¿no? Sustituyendo este valor de K en la solución general que teníamos aquí arribita, pues vamos a tener que el voltaje en el marcapasos va a estar dado por Vs más V0 menos Vs por E a la menos T sobre RC. ¿Ok? Y con esta ecuación particular, obviamente conociendo los valores de la resistencia del capacitor y los valores de los voltajes, pues con esta ecuación particular yo podría determinar qué voltaje va a haber en el marcapasos después de cuánto tiempo. ¿Por qué es esto importante? O sea, ¿para qué me interesa saber el voltaje en un marcapasos? Pues que eventualmente, cuando el tiempo tienda a infinito, es decir, si el interruptor dura cerrado por muchísimo tiempo, entonces el voltaje de la fuente se vuelve igual al voltaje del inicial, es decir, esto se hace cero. Ay, esto se vuelve cero. ¿Sí? O, en otras palabras, cuando t tiende a infinito, ¿sí? Pues esto se hace un número muy pequeño. Quiere decir entonces que al final, pues cuando t tiende a infinito, la corriente que está circulando en el circuito tiende a ser igual a cero. O sea, antes y después no hay corriente, todo llega a un equilibrio, ¿sí? Y lo único que tendrías de voltaje, pues sería tu pila, pero ya no habría corriente circulando. Entonces, los marcapasos, pues por eso tienen una vida útil, ¿no? O sea, si lo dejas por toda la vida y el marcapasos siempre estuviera conectado, pues lo único que sucedería es que ya no habría una corriente y por lo tanto el corazón igual dejaría de latir. Lo que se tiene que hacer entonces con los marcapasos, aparte de que tienen una vida útil que se tienen que cambiar, pues es que ya es un sistema un poquito más complicado en donde el interruptor se abre y se cierra dependiendo del voltaje que esté circulando, del voltaje que se tenga en cierto momento, para precisamente permitir que el circuito siga funcionando. ¿Sí? Entonces, por eso se necesita en ocasiones conocer el voltaje en algún circuito para saber pues, la carga, ¿no? de los componentes que tienes. ¿Ok? Entonces, esa es una pequeña aplicación. Y esto fue, perdón, una aplicación de un tipo de ecuaciones que son las lineales. Pero así como hay para estas, pues hay para las demás que hemos visto. ¿Sale? ¿Preguntas? ¿Podemos hacer otro? Sí. Voy a detener la grabación porque lo más probable es que se nos acabe el tiempo, ¿sí? Pero, ¿qué hacemos hoy?